Hola, damos la bienvenida a la Iglesia Puerta del Cielo, Clarería, en la Ciudad de México. Bendecimos a nuestro Señor. Acabamos de tener un tiempo de alabanza, de adoración, de estudio, de testimonio, de experiencias maravillosas con Dios. Y estamos listos para lo que Dios tiene el día de hoy para nosotros. Y bueno, pues hemos estado hablando, hemos tenido una serie de comentarios acerca de lo que es la iniquidad de nuestra vida. Sabemos que la palabra de Dios habla de iniquidad, de esos pecados recurrentes, constantes, que se van transmitiendo de generación en generación, que a veces por la tradición o por la crianza, por la cultura, pues vamos adquiriendo y ni siquiera nos damos cuenta de ello, y muchas veces somos ignorantes de que podemos estar pues haciendo o teniendo actitudes o tendencias o pecados directamente, pues hablando claramente, que ofenden a Dios y que a veces no somos conscientes de ello, porque pues son raíces que se han ido extendiendo en nuestras generaciones y se ha alcanzado pues hasta nuestros días, y que todavía quieren permanecer. Sabemos que Dios nos ha salvado, que nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable, y que todas estas maldiciones han sido ya vencidas en la cruz, pero somos nosotros los que tenemos el compromiso de romper con todas estas líneas de maldiciones, vamos a decir, generacionales, que nos decía por ahí un pastor que sonaba como a telenovela, ¿no? Así como que maldiciones generacionales, pero que realmente podemos verlas. Si vemos alcoholismo, si vemos muchas actitudes de inmoralidad sexual, por ejemplo, de infidelidad, de muchos pecados que se han venido haciendo como normales en las familias. Hay familias que son, por ejemplo, muy enojonas, o sea, que se enojan mucho. Hay familias que son muy rencorosas, que cuesta mucho trabajo el perdón, por ejemplo, cosas así. Entonces, pues tenemos que identificarlas. ¿Para qué? Pues para que de una manera consciente las llevemos a la cruz. Y de una manera consciente seamos nosotros, a través del poder del Espíritu Santo, la autoridad delegada que nos ha dado Dios, a través de su palabra y a través de nuestra voz, que hacemos nosotros valer, para que se rompan todas esta clase de raíces. Y bueno, una de ellas, ya habíamos visto que la principal es la rebelión, la raíz de la rebelión, que sabemos de dónde viene el origen viene de Satanás, que él mismo se rebeló en contra de Dios, quiso ser igual a Dios, y que bueno, esto se ha transmitido porque pues también fue la rebelión de Adán y Eva, se rebelaron contra Dios, quisieron tener el conocimiento del bien y del mal a través de un fruto muy atractivo, y pues ahí viene la tentación, y pues al enemigo no le hace falta más que empujar tantito, porque como traemos esas tendencias, pues nada más, si tenemos, por ejemplo, una raíz de, no sé, de ocultismo, pues ahí vamos a tener ese gusanito
ese gusanito de querer saber del futuro, de querer saber a ver con quién me voy a casar, o de querer, algún interés ahí se va a presentar y pues no le va a costar ningún trabajo. El enemigo es muy hábil para ponernos en el camino los medios para hacernos caer, ¿verdad? La tentación, y pues ya si caemos, ¿qué creen? Se continúa a las siguientes generaciones. Y eso es muy tremendo. Vamos a hablar ahora de una raíz, que es la raíz de la idolatría. Si esto quiere abrir. Pero bueno, el caso es de que habíamos visto esto de la iniquidad y habíamos visto ese versículo acerca en el libro de Samuel, acerca de cuando el rey Saúl desobedece a Dios y el Espíritu de Dios se va de él. Entonces, Dios había dicho bueno, más bien él mismo, el Saúl, había desechado y había quitado a todos los adivinos y a todos los brujos y a todo del pueblo de Israel, y sin embargo era tal su desesperación de saber qué es lo que estaba pasando con Dios y por qué no le contestaba y por qué ya no lo sentía y por qué no sé qué tantas cosas. Ya había muerto el profeta Samuel, que fue a buscar una divina. Hasta la divina le dijo, no, ¿qué estás haciendo tú aquí si tú eres el mismo que nos corrió y me vas a matar? Y él lo que quería era hablar con el muerto, pues hablar con el profeta Samuel para que le respondiera qué es lo que había pasado con Dios. Y bueno, pues ahí está, ahí en ese versículo dice, ¿no? Que Dios no se agrada tanto de los holocaustos, sino de la obediencia, y que la rebeldía, la rebelión es pues tan mala como lo es la idolatría y como lo es la hechicería, la necedad, el ser obcecados, es tan malo como la idolatría. Entonces, quiero que el día de hoy veamos la idolatría. Si esto, pero bueno, si no, de todas maneras ya me lo sé. Bueno, ok, bueno, entonces aquí dice ese versículo. ¿Y qué es lo que nos dice? Entonces dice la palabra de Dios. En 1 Samuel 15:23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces, la palabra de Dios y Dios mismo condena la idolatría. Vamos a ver qué es esto. Vamos a ver en los primeros 2 mandamientos, de los 10 mandamientos que conocemos. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. En Éxodo 20, 3 al 6 nos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. Luego dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y aquí vemos hasta la 3ª y 4ª generación cómo se van transmitiendo esto que llamamos iniquidad, que es la malicia, la maldad, la tendencia natural de ir en contra de las cosas de Dios, lo que nos lleva a pecar, nos impulsa, o sea, es algo que si no conocemos a Dios, estamos como pez en el lago, o sea, nos lleva la corriente, y así vivimos. Pero, bueno, ahora vamos a ver
que esa raíz se va extendiendo y hay diferentes vertientes, y una de ellas es esta, la raíz de idolatría. Vemos que en este versículo el Señor nos dice que nos prohíbe tener otros dioses que no sean Él. Que no sean Él. Es el único Dios verdadero. Y es único. Él es el único. No hay más. No hay más, no hay eso de que todos los caminos llegan a Roma y que todos los dioses es lo mismo y que todo eso. No, hay un solo Dios verdadero. ¿Sí? Y es importante que lo conozcamos, porque si no, estábamos hablando de ese relativismo, entonces andamos picando, ¿no? Picando por aquí, por allá, y nosotros entonces nos hacemos lo que nos gusta de uno, lo tomamos, ¿no? Ah, no, pues que sea buena gente. ¿Qué hacemos con los ídolos? Por eso la idolatría es tan terrible. Porque, ¿qué son los ídolos? Son dioses que nos hacemos a nuestro gusto, como no importa la forma, no importa el estuche, vamos a decir, ¿no? Sino que los hacemos, hay uno así gordito que le sobamos la pancita, ¿no? Que nos da suerte, que nos da dinero, ¿sí? Hay otros que tienen muchas bendiciones, o sea, hay muchos dioses y todo, pero agarramos al que es de nuestra devoción, ¿no? Decimos, no, yo es el santito de mi devoción porque ese es bien milagroso. Y si queremos marido, pues agarramos un santito que volteamos de cabeza, ¿no? Y así, o sea, agarramos y hacemos al Dios que queremos, a nuestra forma, para que nos complazca, y entonces ya sea pues nuestra lámpara de Aladín, ¿no? Nada más la sobamos y venga, dame y ya, pero el conocer a Dios es otra cosa, porque no nada más es un accesorio para traerlo como un amuleto. Dios es dueño de todo el universo. Y confrontarnos con su autoridad es de temer. Enfrentarnos a su misericordia es lo que nos hace humillarnos delante de Dios, verdaderamente. Conocer ese Dios que no es lo que nosotros queremos. Él es quien es. Él es el que es. Y ese es el Dios que vamos a conocer, que estamos conociendo, que estamos tratando de conocer, de entender, de vivir y de agradar, porque somos de Él, es lo que decíamos, que somos de Él, que tenemos que conocer a nuestro Padre. ¿Cuál es el asunto acerca de esta cuestión de la idolatría, del adorar un objeto, de tener un objeto para venerar? ¿Cuál es? Pues es la carne. ¿Por qué la carne? No tiene nada que ver con el espíritu, porque si estamos nosotros, hemos crecido y desde que nacimos en este mundo hemos sido, nuestra forma de comunicarnos o de entender el mundo ha sido a través de nuestros sentidos, del ver, del tocar, del oler, del probar, del sentir. Queremos algo con lo cual nosotros, nuestros sentidos, podamos sentir eso, podamos verlo, podamos tocarlo. Entonces, necesitamos un objeto o una imagen que nos permita ver a ese Dios para poder creer en él. Pero más bienaventurado es el que sin ver cree. Y eso nos lo ha dicho el Señor. Es una cuestión sensorial y cuesta mucho trabajo entender esto para poderse despojar, para dar el paso siguiente hacia el caminar en el espíritu. Ya dejar lo terrenal, lo que se ve, lo que se toca, lo que se palpa, y pasar a lo espiritual. Y yo creo que muchos de nosotros crecimos en un ambiente religioso o nos hablaron de Dios y nos enseñaron pues esas imágenes. A lo mejor vimos un nacimiento en Navidad
y nos explicaron que, bueno, que nació Jesús, y a lo mejor nos dijeron, aquí está la mamá, aquí está el papá, el José, ahí están los borreguitos, nos enseñaron, y está bien, porque tuvimos un conocimiento y un acercamiento a la historia, al conocimiento de Dios, pero era, pues ahora sí que el maternal, el kindergarten, lo que yo decía, pues nos enseñaron con manzanitas, nos enseñaron con palitos, pero el conocer a Dios, verdaderamente, en el crecimiento espiritual que Él nos está dando, es para que pasemos al plano de lo espiritual. Y entonces, estas cuestiones sensoriales ya no van a contar para nosotros. Ahora vamos a creer en el Dios verdadero, que lo cubre absolutamente todo, que es maravilloso y es enorme. Isaías 42:8 nos dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas, porque a veces necesitábamos algo, ¿no? Algo, personificar. Yo vi esto mucho en otros lugares, el personificar las cosas. Por ejemplo, la Victoria, ¿no? Y ahí está la señora, ¿no? Ahí encuerada. Y ahí está la señora. Y esa es la Victoria, ¿no? O sea, como que como seres humanos, como niños espirituales o como ignorantes espirituales, necesitábamos ver. Entonces dice Dios, por favor, no me compares. O sea, es indignante para Dios que nosotros lo estemos comparando con un objeto hecho por manos de hombre, ¿no? El que sea, de la forma que sea, por muy bonito que esté. Y aquí vamos, dice la Biblia, nos dice que estos ídolos no son reales, sino hechuras de hombre. Entonces, si Dios hizo los cielos, la tierra, el universo, y todo cabe en el hueco de su mano, o sea, como una cosa que hace el hombre, vamos a decir, en presente se duda porque muchas veces también este es nuestro ídolo, ¿verdad? Algo hecho por el hombre, por maravilloso que sea, es indignante que lo estemos comparando con Dios. Y muchas veces estamos aquí inclinados, no te inclinarás a ellas, y ahí estamos todo el día, ¿no? Bueno, dice, es absurdo adorar un ídolo. Nos dice Isaías 44, y vamos a leerlo todo porque esto es muy importante, muy importante. Dice Isaías 44, 12 al 20, dice, el herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas. No bebe agua y se desmaya. El carpintero tiene la regla, lo señala con almagre, lo labra con cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Corta cedros y corta ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes y hace además un dios. Y lo adora. O sea, se hace su silla, se sienta, calienta su comida y con lo que le sobra hace un dios. Dice, oh, me he calentado, he visto el fuego y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, hace carne y la comí. ¿Haré del resto de él una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de árbol? De ceniza se alimenta. Su corazón engañado le desvía
para que no libre su alma ni diga, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? De la forma que la quieran, cualquier ídolo, cualquier representación de Dios es una abominación para Dios. Así. Luego vimos que hasta las reliquias, ¿no? Que andan juntando los huesitos, el diente de, no sé, de Moisés, cuando estaba chiquito, el ombligo, no sé si las mamás, bueno, mi mamá guardaba los ombligos, y es algo así, ¿no? Ya cuando conoció al Señor, obviamente, pero son cosas, pues esto más que idolatría, yo creo que va más a la hechicería, porque ¿cómo vas a tener algo de alguien? Es como cuando los novios, ¿no? Regalan el rizo del cabello, ya y lo traes como un amuleto, ¿no? Y es un amor y una veneración y una cosa porque te acuerdas del ser amado y todo eso, pero si lo pensamos a la luz de las escrituras, estamos haciendo ídolos de muchas cosas, y no nada más me refiero a imágenes o a estampas o a lo mejor hasta pósters. Bueno, ahorita vamos para allá, pero si juntáramos todas las espinas y todas los pedacitos de la cruz que se dicen tener todas las astillas, no, pues quién sabe, en todo el mundo están repartidas, ¿no? Estaba, bueno, al menos allí en París está la corona de espinas. Sí. Supuestamente la Veracruz, la verdadera cruz, pero ya estuve investigando y pues en todo el mundo está repartido en todas las reliquias y todo eso, y es algo terrible, o sea, por eso, bueno, Dios para él es una abominación terrible, y hemos visto en la palabra de Dios que esto es algo que hay en el corazón del hombre, esa necesidad de Dios, sí, ese vacío, esa necesidad de conocer de Dios, pero que al estar en la naturaleza caída, se busca por medio de cuestiones sensoriales para poder sentir que se está bien y además eso, formarlo a la manera como lo queremos, para que nos complazca en lo que necesitamos. Entonces nos ayuda, nos hace milagros, porque si hacen milagros, entonces pues ya creemos más. Conocemos a un rey, que es Ezequías, en Segunda de Reyes, que él quitó todas estas cosas, el pueblo de Israel se comenzó a desviar y a levantar altares y a hacer figuras, a honrarlas. Y de hecho, en una ocasión, Moisés hizo una estatua con una serpiente de bronce, que hubo una... pues, Dios mató a mucha gente, y que al levantar esta serpiente y todo, y que la viera, sanaba. Bueno, pues guardaron ese palo con esa serpiente y después le estuvieron adorando. O sea, esa iniquidad ahí va otra vez, ahí va. Entonces es algo constante, y que como cristianos no nos salvamos. O sea, si analizamos, vamos viendo que en muchas de las cosas tenemos esa tendencia. Se le llama Nerustán a esta serpiente, y fue Ezequías quien la hizo pedazos, porque dijo, no, pues es que la gente le está adorando y ese no es el Dios verdadero, ¿qué les pasa? Qué ofensivo es para Dios que estén adorando algo de su creación o de lo que sea, del material que sea, por muy fino que sea, de oro, de plata, no importa, cualquier cosa es abominación para Dios. Entonces él se dispuso e hizo eso, la destruyó. Se conocía como un objeto sagrado, la miraba como reliquia, y entonces Ezequías la destruyó. En Juan 3:14 dice la palabra de Dios, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto,
Así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, pero no en el sentido natural ni sensorial, porque nosotros conocimos un crucifijo que poníamos sobre nuestra cabecera, ¿verdad? A quien adorábamos, a quien orábamos, y y no se refiere a esta manera de levantar al Hijo del Hombre, sino que nuestra tarea es levantar a Jesucristo para que todos volteen a Él, sean sanados, pero como Ezequías, destruir esa imagen. O sea, no me refiero a que vayan a romper todas las imágenes, ¿no? Pero sí quitar nuestros ojos de una imagen para que reconozcamos que ya no está muerto. Jesucristo está vivo y que está glorificado y que es majestuoso y vive y reina y que es una persona con la cual nos podemos relacionar personalmente y que es poderoso y que va a regresar y no va a regresar como ese hombre humilde, como ese hombre humano que va a venir glorificado y como todo un guerrero. O sea, ese es el Dios vivo, glorificado, Jesucristo, a quien nosotros conocemos ahora. Por eso decíamos que de oídas te habíamos oído, pero ahora nuestros ojos te ven, porque ahora conocemos cómo es Jesucristo en realidad. El problema es no nada más en las cuestiones externas, deshacernos de los ídolos en lo externo, porque decía no vamos a ir a las iglesias a romper imágenes, ¿no? Como lo hizo Gedeón, o sea, también Gedeón fue y rompió los ídolos, ¿no? En una ocasión, perdón, es que luego me guardo. En una ocasión que fui a otro estado a visitar a una amiguita y estaban muy consternados porque hubo vandalismo y entraron a una iglesia y rompieron o rasgaron la imagen de una Virgen de Guadalupe gigante, gigante. La desgarraron y bueno, pues todos estaban muy ofendidos, muy mal, se sintieron muy mal, todo eso, y me llevaron a la iglesia a ver cómo ya la habían restaurado. Y yo, ay, hasta sentí ahorita, vi la devoción con cómo la miraban, cómo la veneraban, y sentí mucha compasión, ¿no? Sentí mucha compasión porque dije, pues aunque rompiéramos los ídolos, aunque rompamos los ídolos que tenemos en nuestras casas, si no se salen del corazón, no pasa nada. Siguen ahí. ¿Cuánto de esos ídolos están todavía en nuestro corazón? Entonces no se trata de lo externo, se trata de que podamos conocer la verdad y la verdad nos haga libres. Dice la palabra de Dios en el Salmo 185, tú vives para siempre, Dios mío, tú defiendes a tu pueblo y le tienes compasión. Los dioses de otros pueblos son hechura humana, son ídolos de oro y plata. De nada les sirve tener boca porque no pueden hablar. Tienen ojos pero no pueden ver. Tienen orejas pero no pueden oír. Ni siquiera pueden respirar. Pues iguales a esos ídolos son quienes los hacen y quienes creen en ellos. Y esto es algo real y es muy terrible, porque nos estaba diciendo que como idolatría es la obstinación. Cuando alguien está venerando a los ídolos es algo muy difícil, porque no lo pueden ver, porque son como los ídolos. Cada quien se convierte en lo que adora. Si nosotros somos hijos de Dios, nos vamos convirtiendo a la imagen de Jesucristo, porque creemos en Él, porque lo seguimos, porque vamos buscando su rostro. Pero si una persona está habituada a los ídolos,
va a ser como un ídolo que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no puede escuchar. Y podemos conocer y entender y tener misericordia de las personas que no pueden entender que deben dejar los ídolos y buscar al Dios verdadero que es espíritu, porque Dios busca que le adoren en espíritu y en verdad. Quizá nos podamos imaginar, a lo mejor un viejito barbón, amoroso, quizá, o sea, en nuestro corazón nosotros podemos tener una imagen así para acercarnos a Dios porque pues tampoco podemos decir, ay, es algo nebuloso que no entiendo, o sea, está bien, la imaginación nos puede servir para acercarnos, imaginarnos a Jesús resplandeciente, pero no buscar ídolos en esculturas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Les quiero comentar un poquitito acerca de mi experiencia con las potestades, porque una cosa es la adoración a los santos, que en realidad, si lo vemos como lo dice la palabra, en el filtro de la palabra, es adoración a los muertos, porque todos los santos murieron. Entonces, es una adoración a los muertos. Y bueno, y ahorita ya hay una disque santa, pero que sí es abiertamente muerta, ¿no? Que se adora. Pero otra de las cosas importantes acerca de esta adoración es que también están los demonios, son espíritus que no tienen cuerpo. Entonces, cuando hay una imagen, cuando hay un lugar donde se está adorando, donde se está venerando, donde esa imagen está recibiendo adoración de mucha gente, ¿qué creen? Cualquier espíritu agarra y se pone ahí y dice, venga la adoración. ¿Qué era lo que Satanás quería, no? La adoración. Ganarse la adoración. Si se van de las redes sociales, nos despedimos porque se acaba el tiempo. Nosotros vamos a seguir aquí en administración un poquito más, ¿ok? No me quiero detener hasta donde alcance y les damos las gracias. Entonces, ¿cuál ha sido mi experiencia? He sentido la opresión muy fuerte cuando he ido a lugares de veneración muy específicos. Y les voy a decir tres. Uno ha sido en Atocha, en Zacatecas, que ha sido tan fuerte, o sea, yo no sé, no quiero hacerla, pues ahora sí que dramática, pero por alguna razón me he sentido muy mal de estar en un lugar así, porque he sentido esa opresión. Pienso yo que es una potestad, que generalmente están en montes altos. Otra de ellas es el Tepeyac, que tiene relativamente poco, que le dije al esposo, ¿sabes qué? Que yo jamás he ido a la villa, jamás, y pues tengo curiosidad, quiero conocer, o sea, si voy a Notre Dame, o voy no sé, a cualquier basílica o lo que sea, pues, ¿por qué no voy a conocer aquí en México? Bueno, pues ahí va. Han tenido que orar por mí, mis autoridades, porque me deja muy mal. Siento que hay potestades ahí. Y ahora también en Malinalco, y no hubo ninguna diferencia. Y Malinalco es un lugar que era sagrado de los aztecas, de los antepasados, y que ahí está un santuario o no sé qué es, que está ahí el caballero tigre y el caballero no sé qué, y me sentí igual. Entonces, en donde hay este tipo de conglomeraciones de adoración
se convierte en una potestad espiritual que ejerce un dominio, que ejerce un dominio, una forma de opresión para la gente, ¿no? Y se puede sentir. Ahora les voy a decir que estuve la experiencia en Roma, en el Vaticano. ¿Saben lo que quiere decir Vaticano? ¿Saben lo que es un vaticinio? Adivinación. Es un monte donde se adivinaba, no sé si era porque había los animales y sacaban las vísceras de adivinación, o si eran huesitos, o lo que sea, de la manera que ella hacía, ¿sí? Y ahí no sentí yo esta opresión, pero sí sentí una completa ausencia de Dios. Completa ausencia, un vacío completo. Como querer espantar con el petate del muerto, perdón, o sea, no quiero ofender a nadie, pero es algo tan extravagante, tan exagerado para impresionar, que no tiene nada que ver con Dios. Nada que ver. Tristemente. Pero sí encontré a Dios. Encontré a Dios en el hotel donde me hospedé, que era donde asisten muchos las monjitas, los curas que van a visitar al Papa o que van a alguna situación. Y ahí me hospedé. Y ahí vi a Dios. Vi a Dios en la persona que me atendió, con un amor que yo pude reconocer. Así es que Dios no está en los templos. Dios está en las personas. Dios está contigo y conmigo y en ti y en mí. Ahí está Dios. Él no necesita una cosa de madera, no necesita nada de plata, no necesita estar en una estampita, en una imagen. Él habita en personas y tú y yo somos el templo del Espíritu Santo. Ahí es donde está Dios. Así es que ese día, en el Vaticano, Dios visitó el Vaticano porque estaba en mí y yo entré ahí con el Señor. Y donde quiera que yo estaba el Señor. En el Panteón de Agripa están todos los dioses, Júpiter, están todos los dioses ahí. Bueno, ahí se celebran misas. Es muy curioso. Entonces, para que vean cómo el ser humano, si no conoces la palabra de Dios, ¿cuántas desviaciones te da? ¿Cómo nos podemos chispar de la verdad? Es por eso que es tan importante que estemos todo el tiempo. Pero hay idolatría moderna. Y voy rapidísimo para que podamos terminar con esto, que la idolatría moderna es el dinero. ¿Cuántas personas, pueblos, niños, raptados, mujeres muertas, prostituidas, todo lo que nosotros estamos viendo a nuestro alrededor tiene que ver con este Dios? Porque se pierde absolutamente todo lo que pueda haber de sentimientos de bondad, todo se pierde por ganar dinero. Lo podemos ver en todas las áreas de la vida, en